Les presento así a Lucía Alcaín. Ella es productora, pertenece a la cooperativa de la productora de la tierra. Y bueno, como veníamos hablando en todos estos tiempos, todas estas encuentros nuestros y un poco las necesidades que vamos tratando de intercambiarnos información y saberes y cosas, bienvenido sea todo lo que ustedes puedan traer de aportes y de conocimientos para que ella también ubique y que ustedes también absorber un poco la experiencia de lo que significa, ¿no? Esto es lo que ser desde la productora hasta lo que es la construcción de la cooperativa o asociación civil o agrupación, bueno, esto que cada uno y cada una va teniendo ahí en su espacio y se va sintiendo la posibilidad de construir con sus pares. Bueno, Lu nos va a traer un poco todo ese conocimiento de su larga carrera en esto. Así que bueno, bienvenida Lu. ¿Cómo les va? Buen día. Ya estaban haciendo ahí. Ah, esto es lo de la... Estaban haciendo música con... Lo de las fotos que me mandaste. Lucas, tenés abierto el micrófono. Compilado actividades, así nomás. Pensé que me estaba hablando. No, él está hablando. Mare, ¿vos tenés posibilidad de cerrar la luz? Porque él está, viste, ya le conocemos ya. Lucas. Lucas. Buenas. Disculpen. Hola, amigo. Acá en la oficina, por eso. Ya, por eso te iba a pedir si podrías cerrar el micrófono. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, Lucía nada, la conozco de la Facultad de Artes. Ah, genial. Ella ¿Sí? estuvo un tiempo ahí dando clases. Sí. Sigo dando clases. Ah, bien. Bueno, buen día. ¿Cómo les va a todos? Como bien decía la señora Verónica Folquet, nosotros ya tenemos un trabajo sostenido, si se quiere, en el tiempo, en el campo del audiovisual sobre todo. Primero iniciamos con la gestión cultural y después nos fuimos perfilando un poco más a lo que nosotros queríamos, que como ustedes saben, somos de la productora de la tierra. Yo me formé como diseñadora en la Facultad de Artes y después hice una especialización en gestión cultural, en políticas culturales y gestión cultural, justamente para poder activar toda la parte de gestión que veníamos desarrollando con la cooperativa, ¿no? Después, bueno, empecé a dar clases en la facultad, pero en principio mi actividad principal es la realización audiovisual. Nosotros nos hemos conformado como cooperativa y a partir de ahí hemos empezado a trabajar primero en gestión cultural, como les decía recién, para ir insertándonos de a poco y además para ir conociendo un poco más el terreno y generar de alguna forma un capital social, digamos, para poder trabajar. Y después cuando ya necesitábamos llegar a nuestro objetivo principal, que era justamente realizar, digamos, ahí ya la gestión cultural pasó a un segundo plano, digamos. Entonces, a partir de ahí empezamos a laburar y trabajar más para nuestro objetivo, digamos, por el que se creó nuestra cooperativa, digamos. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación mía, digamos, que ya la hice, me parece, pero bueno. Creo que ahora resta nomás decir que, bueno, estoy plenamente dedicada a la realización audiovisual, soy productora de cine, sobre todo, pero también hacemos otros proyectos audiovisuales, hemos hecho televisión, series, digamos, de televisión, siempre enlatados, digamos, nunca hicimos nada en vivo, ni programas de piso y eso, pero sí enlatados del tipo, bueno, series cerradas, sobre todo trabajamos mucho en ficción, y también tenemos documentales con los que hemos arrancado. Al principio arrancábamos con documentales y después ya nos fuimos también, no diría especializándonos, pero bueno, trabajando más con la ficción, ¿no? Somos un grupo de trabajo bastante heterogéneo, digamos,
pero con los mismos objetivos, y que por ahí eso es lo que queremos por ahí. Yo voy a poder hablar un poco sobre cuando hablemos más sobre la organización de una productora, ¿no? La idea, digamos, ahora de esta charla va a ser más bien poder hablar sobre organizaciones en principio, así en general, digamos, porque yo lo que veo, por ejemplo, en mi andar como docente en la universidad es que a veces los estudiantes llegan como muy faltos de conocimiento sobre su entorno, sobre el contexto, cómo se organizan las instituciones, las organizaciones en general, y sobre todo también cómo se organiza el sistema, digamos, en el que estamos insertos, y que si bien podemos decir que no, que queremos salirnos del sistema y todo, pero la verdad es que si nosotros queremos trabajar y más en audiovisual, mínimo tenemos que conocer eso, ¿no? Y bueno, y lo que vemos por ahí mucho con nuestra colega es que eso, como que nos cuesta mucho empezar a hablar de la realización, porque la gente todavía, los chicos que llegan todavía no entienden, digamos, cómo se organizan de alguna forma todo nuestro sistema y nuestras organizaciones, ¿no? Y las organizaciones y las instituciones en general. Y de ahí vamos a pasar a una partecita rápida como de cómo planificar, digamos, básicamente, y de ahí ya, si quieren, empezamos a hablar puntualmente sobre nuestro andar de la productora de la tierra y cómo fuimos gestionando y organizando el Verán Cortos, haciendo mucho hincapié más no tanto en los objetivos o en el contenido del festival o qué, sino más bien en la parte de la gestión, digamos, de cómo se fue llevando adelante. Y bueno, para que tengan un panorama, no quiere decir que lo tengan que aplicar de esa forma ni nada, porque de hecho todos los proyectos, una de las cosas que caracteriza a la cultura y al audiovisual en general es que ningún proyecto es igual y que no hay una receta, y que bueno, y que es cómo nosotros vamos afrontando y llevando adelante todo, ¿sí? Lo que pasa es que lo que sí hay un método, para lo que sí hay un método que es para planificar, para eso sí hay un método, y que eso sí está bueno que por ahí lo manejen lo más holgadamente posible, porque de alguna forma, yo siempre digo que la planificación es como la pintura, ¿no? O sea, cuando alguien aprende a dibujar y a pintar, digamos, como un artista, digamos, lo que hace primero es aprender un método figurativo, digamos, que es copiar la naturaleza o copiar las formas, y copiar las texturas y qué sé yo, pero después recién cuando uno ya adquirió esa técnica, digamos, empieza a trabajar su propio arte o su propia expresión desde la técnica que más le parezca, y incluso puede inventar nuevas y lo que sea, pero en principio, digamos, como que para pasar primero desde a lo abstracto, primero empezamos con lo figurativo, y esto vendría a ser algo parecido, digamos. Por ahí planificar es un método que mucha gente estudió, hay académicos, hay gente que lo habla y lo aplica, y autores y todo, pero después a la hora del hacer, digamos, nosotros tenemos que encontrar nuestros propios métodos y nuestras propias formas que tienen que ver con ese contexto en el que estamos insertos, digamos, ¿no? Y por ahí la producción comunitaria, sobre todo, que es lo que ustedes más están trabajando, digamos, desde el cine joven y demás, tiene que ver con eso, digamos, o sea, no va a haber nunca una receta, nadie nos puede venir a decir cómo hacer y cómo trabajar, digamos, porque ustedes son los que más conocen su terreno, y son ustedes los que saben cómo aplicar y trabajar, digamos, y lo mismo tienen que decirle a sus estudiantes, digamos, ¿no? O sea, o a sus colegas o compañeros con los que trabajan, o si se conforman en una productora o en grupo, es eso, ¿no? Buscar su propio método y su propia forma de trabajo, y bueno, y llevar adelante según esos objetivos. Bueno, siguiendo con mi propia presentación, bueno, nosotros tuvimos un trabajo arduo de gestión en el Verán Cortos que duró, para mí, en mi vida, digamos, duró 15 años, y por supuesto no todos los años fue igual. Al principio era primero insertar la idea de festival, digamos, o sea, que era un festival de cine, digamos, y después ya era prácticamente convencer sobre la necesidad de los fondos que eran necesarios. Y después, bueno, pasamos a hacer producción audiovisual, y ahí ya no es necesario explicar qué es una película, pero sí sobre las necesidades de los contenidos que nosotros queríamos comentar. Nomás quiero decir una cosita, si se me llega a cortar o algo, ahí las chicas mientras tanto hacen
Hacemos yoga, No, hacemos Bueno, antes de seguir, yo quisiera saber primero, me encantaría que cada uno se presente, pero no desde lo que están haciendo puntualmente en los talleres, sino desde su propia actividad personal o grupal, si se quiere, si forman un colectivo o algo, y sus propias formaciones, digamos, para saber más o menos con quién estoy hablando. Si quieren empezar y contarme cómo, qué hacen y cuál es la formación que tienen y todo eso. Que se presenten. ¡Ah! Bueno, ¿qué tal? Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, soy Sergio de Puerto Iguazú. En un momento fui alumno tuyo también en el MAFI, la carrera acá, que cuando vino la Tecnicatura acá a Iguazú. En este momento, bueno, transitando, trabajando para la municipalidad, haciendo producción audiovisual y un poco de fotografía también, dando talleres también de fotografía, así durante el año. Bueno, haciendo algunas actividades también en algunos colegios acá de la zona, con algunos tallercitos, así como charlas sobre la fotografía o sobre la realización de videos. Y qué más, a ver, te puedo contar. Y bueno, por el momento esas son las actividades que vengo realizando. También, bueno, varios talleres también, uno siempre trata de ir captando, ves que hay como muchos talleres dando vuelta y uno va haciendo, sigue formando, ¿no? Todo el tiempo. Así que esa sería más o menos una breve presentación. Está bien, gracias. No, Gracias, por Sergio. favor. ¿Alguien más tiene ganas de presentarse? Buen día, acá. Buen día. Buen día. Matías, ¿cómo Buen va? día. Todo bien, todo bien. Bueno, mi nombre es Matías Falconi. Tengo un nombre oculto que va primero, pero como todos me llaman Matías, no lo voy a decir. Eso está en la documentación figuran todos mis nombres, pero el primero no lo voy a decir. Ya todos me conocen por Matías, así que sí está bien. Yo soy licenciado en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Después hice un posgrado en Flaxo sobre lectura, escritura y educación. Y después, cuando me vine a vivir acá, estudié la carrera de preceptor, que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora en la escuela, en el turno de la tarde, con chicos de tercero, cuarto y quinto año. Trabajo todos los días. Y a la mañana organizo el taller de teatro que tenemos. Estamos ya cumpliendo 8 años. Hacemos teatro de títeres, se llama El Duende. Y bueno, ese es otro grupo. Y bueno, y los viernes tenemos el taller de cine joven comunitario, que estamos desde el 2016 en eso. Ah, mira. Y bueno, por ahí. O sea, todos joven, pero están, viejo. todos están ya con varios años encima de cine joven, digamos. Sí. Y antes, sin saber qué era eso, también siempre trabajando así, sin tener esa denominación, digamos. Está bien. Bueno, y eso es todo, me parece. Gracias. ¿Quién más se suma? Hola, hola. Hola. Hola, mi nombre es Lucas Silva. Bueno, soy técnico en medios audiovisuales, que estuve ahí de profe en la Facultad de Artes. Y bueno, acá en 2 de mayo hago algo similar a lo que hace Sergio con la municipalidad. Eh, También estoy en un canal local, que es de una cooperativa, que estamos tratando de llevarlo adelante porque estamos ahí también medio todo a pulmón nomás. Justamente te quería hacer unas consultas después por el tema de cómo afiliarse a ser productor o productor de contenido, porque para
pedir algunos subsidios, me solicitaban una documentación que no la estamos teniendo ahora, no sé si después vos me podés dar una mano con eso. Y bueno, por ahora con eso y con los talleres de cine joven que empecé el año pasado. Gracias, Bueno, Lu. buenísimo. ¿Quién más se suma? Hola, ¿cómo están? Yo soy Darío de Apóstoles. Soy docente de nivel medio y superior, soy profe de historia. Entré por la ventana en el audiovisual, eso ya hablábamos con Vero sobre esa cuestión. Pero ya hace unos cuantos años que estamos, bueno, primero comenzamos a experimentar en lo que eran los CAG, hace, no sé, como 10 años atrás. Y bueno, y ahí trabajábamos mucho con esto. Cuando comenzaron a llegar las netbooks, hacíamos un proyectito que íbamos a las escuelas rurales y hacíamos los chicos tenían que crear una historia, armar el guión, rodar, editar y proyectar, todo en el mismo día se hacía. Y eso fue como lo primero que comenzamos a hacer el tema de cine joven. También trabajo con el tema de red de radio escolar y con la red Recom, debes conocer en detalle. Eso también hace unos 8 o 10 años. Y lo del cine joven, este es el cuarto año que estoy por ahí. Fuimos cambiando de sede, ahora nuevamente, estos días nos visitó Vero ahí, ahora estamos ahí en el lugar desde donde siempre la mayoría de los chicos están asistiendo, y bueno, por ahí la idea es en algún momento llegar. A mí lo que me falta tiempo, tengo muchísimas ganas de hacer lo que ustedes hacen desde Productora de la Tierra. Para mí es un sueño, o sea, digo, buenísimo lo que hacen, pero a mí lo que me falta tiempo, bueno, justamente por el ejercicio de la docencia y otras actividades que tengo por ahí. Nos cruzamos los pasillos, pero de la escuela secundaria. Yo soy de Monte Carlo, de la Normal, allá, hace muchos años. Ah, mira. Ay, sí, dale. Ahí sale el pasado, negra. Sí, Cuando vivía en Monte Carlo, el sí, secundario. Sí. sí, secundario. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias, Darío. Buen día, me presento yo entonces. Soy Verónica de Garuapé, estoy hace 4 años en el Cine Joven Comunitario y bueno, y me capacité con los distintos talleres y seminarios del IABIM desde que comencé con el cine joven. También tengo una diplomatura en exhibición y distribución audiovisual. Y por ahora sí estoy, desde mitad de año para acá, estoy solo con el cine joven. Anteriormente trabajaba para medios escolares, un programa de la Subsecretaría de Educación, también con taller de audiovisuales para adolescentes y jóvenes. Bueno, eso es cortito. Está bien, gracias, Verónica. No sé, ¿sigo? Dale. Sí, con el que quiera Buen nomás. día. Bueno, buen día, ¿qué tal? Yo soy Rocío, soy de Puerto Rico, soy técnica en dirección de cine y video. Trabajo de forma independiente, más que nada. Hace ya 12 años más o menos, de lleno por lo menos, siempre en todo lo que pueda hacer video. Hago un programa de televisión para el canal local, justamente acá de Puerto Rico. No trabajo en el canal, solamente me dedico a la filmación y a la edición. Hace, ponele muy pocos años empezamos a trabajar en conjunto con Gabriela Roldán, que creo que lo ubicás. Bueno, ella está tomando, digamos, más ahora un papel de productora, así que bueno, entre eso vamos presentando proyectos y demás, todo lo que se pueda para poder seguir creando contenido. Justamente ahora estamos por presentarnos en un concurso para realizar un cortometraje en 72 horas, así que a full. Y bueno, el cine joven comunitario este es el 5.º año que estoy. Así que bueno, nada, eso cortito. Adiós. Gracias. Hola. Buenas. Oli. Hola, Kevin. Bueno, mi nombre es Kevin Ruppel,
soy tallerista de Aristóbulo, vivo actualmente acá hace 2 años, y bueno, anteriormente estuve viviendo en Oberá, donde estudié la tecnicatura en medios audiovisuales y fotografía, y también, bueno, el Oberá Corto fue un espacio de gran formación para mí, porque desde que estuve viviendo allá asistí creo que a todas las ediciones, y bueno, las carpas o los talleres, las capacitaciones que ahí se dieron me sirvieron un montón para, creo yo, para estar donde estoy hoy. Y bueno, acá siguiendo esa línea desde hace algunos años, trabajando en lo comunitario, acercándome a asociaciones, fundaciones, también soy editor y montajista, y por ahí trabajo desde ese lado en la, en la realización audiovisual, o de camarógrafo también. Eh, y bueno, en cuanto a lo comunitario, por ahí eso, trabajé bueno, en algunos proyectos en cuanto a conservación ambiental que se hicieron en el Valle del Piñapirú, un proyecto Yaguareté, que es sobre la conservación del yaguareté y los animales que existen en el parque, con las comunidades enviadas. Ahora estamos trabajando en un documental sobre la recuperación de las tierras, bueno, que este año se dio el título de la Universidad de La Plata, que le devolvieron las tierras. Estamos trabajando ahí en eso. eh, y bueno, aparte, varios proyectos independientes míos bueno, que los vengo trabajando ahí también. eh, y bueno, hace 2 años que estoy en el cine comunitario, y bueno, formo parte también de la red argentina de cine comunitario, de la RAC, y es un poco por ahí la parte comunitaria que tengo como formación. Aparte doy talleres de fotografía, digamos, que bueno, que es otra rama, que ahora también estoy craneando todo el proyecto, presentándolo, llevándolo a la Facu justamente. Semana pasada estuve ahí en extensiones, reuniéndome y charlando un poco sobre proyectos y gestiones culturales también, acá en la municipalidad también. Eh, bueno, aprovecho para contar al grupo también que se dio lo que le había mandado a Vero, creo, lo del Consejo Deliberante, que se reconoció al cine comunitario acá en Aristóbulo como, eh, se declaró de interés cultural, digamos. Qué bueno. Sí, Ah, felicitaciones. Muy bien, Felicitaciones, buenísimo. Kevin, qué bueno. Sí, gracias, esas son gracias. las grandes Creo yo que gestiones de cada uno en sus territorios. Yo estoy ahí feliz, como cada uno va creciendo en la gestión. Bueno, y ahora el alumno va a traer un montón de información más para todos. Ah, Mare, vos también, si te querés presentar, así también te conoce Lu, y Mare está llegando hace un año de Buenos Aires y también se está haciendo conocer acá en Misión. Bueno, yo primero que no tengo cámara, no sé por qué algo que no me aparece hoy, por eso me conecté un ratito desde el celu. Y bueno, yo soy, hace un año, que este es mi primer año en Cine Joven, estoy acá acompañando a Lavero y bueno, aprendiendo. También soy profe de realización de historia del cine y estoy investigando evaluación de arte audiovisual y eh, trabajo en equipo también bien orientado al aula, así que, y al audiovisual, por supuesto. Y bueno, esa es como mi actividad actual. bueno, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a arrancar con la primera parte, que más que nada quería hablar un poco, hablar un poco sobre las organizaciones, digamos. Ahí los chicos que estuvieron ya conmigo, no sé si vos, Kevin, ¿vos te recibiste? ¿Llegaste a tercero? Porque Lucas dijo que ya se recibió. Bueno, la cuestión es que nosotros en la materia que damos ahí en la Facu, hacemos mucho hincapié en esto de las organizaciones, y me gustaría también hablar acá, porque básicamente ¿qué es lo que pasa? Es que centralmente, digamos, nuestra actividad sí o sí se relaciona y trabaja con organizaciones, ya sea que nosotros seamos una organización o que tengamos que interpelar otras organizaciones e instituciones. Entonces, casi que eso es un trabajo central nuestro en la parte de la gestión,
Y también está bueno que ustedes lo puedan volcar a eso, a los chicos con los que trabajan, porque realmente para poder hacer nuestra actividad, la que hacemos, ya sea gestión, ya sean talleres, ya sean audiovisual, películas, lo que sea, necesitamos sí o sí interrelacionarnos con las organizaciones. Por eso para mí es como central, digamos, antes de hablar de cómo nosotros nos organizamos, es, bueno, primero este mundo que tiene que ver con las organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer rápidamente a ver si me deja compartir. Bueno, esto va a ser un poco por ahí tedioso y más para la gente que ya tiene como una formación, digamos, en cuanto a bueno, a las organizaciones en general, digamos, pero más que nada es para entrar en temática y poder después entre nosotros hablar en función de nuestras propias experiencias, ¿sí? O sea, no quiero que esto se transforme en un monólogo de yo hablando, sino que si alguno quiere aportar algo y contar anécdotas o cosas así, también está bueno, ¿sí? Bueno, ustedes saben que las organizaciones son un instrumento para alcanzar metas, ¿sí? Sobre todo metas colectivas, digamos. Se crean en función de objetivos y a partir de esos objetivos o esos fines, digamos, se orientan las acciones, ¿sí? Obviamente las organizaciones tienen un estatuto, un reglamento y un organigrama para poder organizarse internamente, ¿sí? Y poder alcanzar también esos objetivos. Para que la organización cumpla esa finalidad a la que se propuso, o esos objetivos, digamos, debe asegurar que los miembros adopten sus propios comportamientos o sus propias leyes internas o reglamentos, ¿sí? Entonces, eso se logra a través bueno, obviamente ustedes saben que existen estatutos y sistemas que, digamos, que rigen a las organizaciones, digamos, y ese sistema, digamos, de alguna forma hace de la relación de sus propios miembros para con la organización y para con el resto de las organizaciones, ¿sí? Es como un sistema interno, un sistema social interno que de alguna forma rige y ordena, digamos, dentro de la organización. Las organizaciones suelen generar sus propios sistemas, sus propias normas, valores, ideas, y cada organización se diferencia de otras por toda esa cuestión organizativa interna que tienen, ¿sí? No todas las organizaciones son iguales, no todas tienen los mismos objetivos, y en función de esos objetivos van rigiendo y van organizando su propia vida, digamos, y su propia existencia, digamos, ¿sí? Muchas veces a nosotros, todas esas organizaciones, digamos, de alguna forma nos construyen, digamos, o nos construyen en identidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la familia, ¿no? La familia es una organización que todos conocemos, por ahí no la entendemos como organización, pero sigue siendo una organización que uno, valga la redundancia, organiza internamente su propia vida, digamos, y también nos da una cierta identidad, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de organizaciones, no hablamos solamente de entidades, desde allá, sin fines de lucro, o instituciones, sino hablamos de todo lo que nos rodea a nosotros y que por lo que nosotros, digamos, vamos conviviendo y ordenando nuestras propias vidas, ¿no? O sea, dentro de las organizaciones puede estar desde la familia hasta la iglesia, no sé, el barrio, la comunidad, no sé, cualquier cosa que nosotros entendamos, digamos, y con la que nos relacionamos, ¿sí? Esto, por supuesto, compone a nosotros o configuran unas identidades, y a su vez, si estamos hablando de entidades como organizaciones sin fines de lucro o algo, también, de alguna forma, es muy difícil que depende de los objetivos que tenga y depende de las características de una organización, un tipo de individuo esté o no adentro, porque de alguna forma tiene que ver con la identidad de cada uno, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que las organizaciones son un sistema social integrado por personas que disponen recursos, actividades, desarrollan actividades, sobre todo, y
para alcanzar los objetivos propuestos de estas entidades, ¿sí? Eso hay que planificar las actividades y hay que definir cuestiones internas para poder ir trabajando dentro de esas organizaciones. El tipo de organización van a estar definidos en función de las actividades que realizan y de los objetivos que persiguen, ¿no es cierto? Las características también pueden ser del tipo de duración de la organización. Las organizaciones suelen ser complejas, ¿sí? Dinámicas, innovadoras. Y bueno, y hay organizaciones que pueden ser jurídicas o no, formalmente hablando, pero sí o sí determinan un grupo de personas, digamos, sí o sí, ¿sí? Podemos clasificarlas según organizaciones públicas, por ejemplo, en el caso de las organizaciones que estamos hablando del sector, sobre todo institucional, por ejemplo, ¿sí? O las organizaciones privadas que trabajan con objetivos de diferentes índoles particulares, ¿sí? También podemos clasificarlas según su relación con el ambiente, si son abiertas, cerradas, ¿sí? La mayoría de las organizaciones, las instituciones y demás son abiertas. Las cerradas son las que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, la cárcel es una organización cerrada, que para formar parte de la cárcel, digamos, básicamente, no sé, o trabajar en la cárcel o tener algún tipo de sentencia de algún tipo que nos obligó a estar ahí metidos, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejemplo de una organización cerrada. No es que cualquiera va a la cárcel, cualquiera me refiero a, no sé, nosotros vamos y visitamos la cárcel, no es así nomás, digamos, ¿no? Tienen sus propias reglas muy cerradas e internas y que obviamente algunos pueden estar ahí interpelar eso, ¿no? También la clasificación puede ser según la finalidad, ¿sí? Si son sin fines de lucro, con fines de lucro, ¿sí? Con fines de lucro, sobre todo las organizaciones comerciales tienen fin de lucro, que bueno, ofrecen o a nivel comercial, sus propios objetivos son satisfacer una necesidad económica, básicamente, ¿sí? Y las sin fines de lucro que satisfacen otro tipo de cuestiones y no necesariamente tienen que ser lucro, ¿sí? Obviamente, sin fin de lucro no quiere decir de que no necesitamos recursos, siempre se necesitan recursos, el tema es el fin, la finalidad, ¿no? No sé si eso ustedes lo tienen claro respecto a los fines de lucro, porque a veces también hay una confusión con respecto a la gestión, como que algo sin fines de lucro y las organizaciones les da vergüenza ir a buscar y gestionar recursos como son sin fines de lucro, entonces hay una confusión ahí respecto a eso, ¿sí? Pero resulta que para llegar a ciertos objetivos se necesita el lucro, sí o sí, pero no es que nosotros no podamos generarlos, digamos, ¿sí? Lo que quiere decir es que no es el objetivo tener una ganancia comercial, sino que se necesitan igual recursos, digamos, para llevar adelante los objetivos, que los objetivos pueden ser de otra índole, ¿sí? Este paréntesis porque la verdad es que después cuando hablemos de cine comunitario y cuando hablemos de cine joven y qué sé yo, obviamente más sin fin de lucro es lo que más nos va a caracterizar, digamos, pero no por eso vamos a dejar de conseguir y buscar recursos que necesitemos para llegar a los objetivos que son, por ejemplo, no sé, la capacitación de jóvenes o el cine, o trabajar en un proyecto de cine comunitario, o en un programa de televisión comunitario, no sé, cualquiera sea el objetivo que tengamos y la herramienta que adoptemos, necesitamos recursos para poder llegar a eso, ¿no? Bueno, según la forma de la organización también, no sé si son verticales o horizontales, ¿sí? Bueno, hablamos de verticales cuando tienen una autoridad que tiene mucho peso, y bueno, y se basa en la disciplina,
Entonces hay como una especie de cadena de mando, y esas organizaciones son muy comunes, obviamente, la gente los que tienen un, no sé, un presidente, un o algo así, que de alguna forma dirige, y entonces, y a partir de ahí se va organizando, y el organigrama se forma en torno a eso, ¿no? No sé si me escuchan todavía. Sí, Es que sí, aparece un ahí, cartelito de vez en cuando. ahí Lucas hizo un Aparece un comentario. cartelito de vez en cuando de que se me... No, vos no te preocupes, yo te voy a marcar. Lucas comenta, si las cooperativas son sin fines de lucro, pero se financian a través de las asociaciones, por ejemplo. Él cuenta esto. Las cooperativas tienen el mismo nivel de organización de una asociación civil, digamos. De dónde sacan los recursos las cooperativas va a depender de muchos, depende de las gestiones, ¿no? Pero no necesariamente lo hacen a través de la asociación civil. De hecho, la cooperativa tiene sus propias formas, su propia organización jurídica para recibir fondos sin necesidad de depender de una asociación civil. Pero si la asociación civil aporta recursos, se trata de una especie de coproducción, digamos, una especie de, sí, de trabajo conjunto, digamos, pero no es que las cooperativas se subvencionan o se financian a través de las asociaciones. Bueno, después ahí también podemos hablar de eso, de las organizaciones de primer grado, de segundo grado y demás, ¿sí? Y bueno, las organizaciones horizontales, que son las que tienen una participación de diálogo y debate, y que acá nosotros por ahí, como ejemplo, justamente es una cooperativa, ¿no? Una cooperativa, todos los miembros son socios, por ejemplo, y esos socios son dueños al mismo tiempo de esa organización, y todos trabajan por el mismo objetivo, y si bien hay una estructura administrativa que compone la cooperativa, que bueno, que hay un presidente, hay un secretario y demás, pero esos no son la autoridad máxima, sino que es la asamblea la autoridad máxima de la cooperativa, y esa es una organización horizontal, por ejemplo, como ejemplo, ¿sí? También podemos dividirlas según la duración de las organizaciones, por ejemplo, si son permanentes o si son transitorias. A veces surgen organizaciones que son para concretar un solo proyecto y bueno, y después se desvanecen, digamos, o cambian, digamos, sus objetivos y sus formas. Y bueno, sobre todo las instituciones suelen tener como proyectos que demandan un tipo de organización transitoria, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que también necesitan las organizaciones internamente? Es la comunicación, ¿sí? Dar a conocer sus propias políticas, divulgar sus metas y sus objetivos, establecer acciones, organizar los recursos humanos y crear el clima adecuado. Cuando hablamos de esta comunicación, estamos en la comunicación interna. También existe una comunicación externa, que esa es para divulgar los proyectos o divulgar sus propias actividades, o interpelar a sus propios actores públicos, público objetivo, target, como quieran llamarle, digamos, depende de qué tipo de organización, van a haber diferentes tipos de clasificación ¿cómo es? De actores con los que la organización trabaje o interpele, ¿sí? Entonces, por ahí, si quieren, podemos charlar un poco sobre eso. Ahí algunos mencionaron cuando se presentaron de que forman parte de organizaciones. Y estaría bueno que por ahí comenten, digamos, desde dónde, digamos, comparten o trabajan en esas organizaciones, y básicamente si tienen una noción también de cómo se organizan, ¿no? O sea, cómo se mantienen, cómo no sé, se organizan, sería como la palabra redundante, digamos, para esto, ¿no? Pero volviendo al tema del tipo de organización, por ejemplo, nosotros, bueno, para poder interpelar al Estado o a otras organizaciones, tenemos que ser básicamente una organización. No necesariamente tenemos que estar conformados legalmente, pero sí mínimamente tenemos que pertenecer, digamos, porque
eso también es lo bueno de todo esto, es que cuando trabajamos a nivel colectivo, digamos, uno tiene esa necesidad de relación de pertenencia, ¿no? O sea, de pertenecer a algo y de, en función de eso también trazar todos estos objetivos, poder trabajar en conjunto con otras personas y otras organizaciones. Pero, por ejemplo, para interpelar al Estado, ¿sí? O a otras organizaciones grandes, digamos, nosotros mismos tenemos que ser y estar conformados de alguna forma, ¿sí? Como organización. O sea, nosotros como personas físicas es muy difícil que lleguemos muy lejos cuando se trate de gestión y cuando se trate de realización y producción audiovisual. Sí o sí tenemos que tratar de asociarnos, ya sea formándonos nosotros mismos con una propia organización o integrando organizaciones que ya existen, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de las asociaciones civiles y las cooperativas. Cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones son organizaciones del primer grado, se les llama, ¿sí? Que son organizaciones que conforman individuos. O sea, para conformar una cooperativa, yo como individuo, digamos, tengo que dar mi aval y voy y formo parte de la cooperativa, ¿sí? Lo mismo pasa en una asociación civil, lo mismo pasa con una fundación. La única diferencia está en los objetivos, en las formas y en las formas de organización, en las cuestiones legales y qué sé yo, pero siguen siendo organizaciones del primer grado. Después están las organizaciones del segundo grado, que tienen que ver ya con organizaciones que conforman otras organizaciones. Por ejemplo, las cámaras de comercio, las cámaras de productores, no sé, las federaciones, ¿sí? Todas esas son organizaciones de segundo grado. Para pertenecer a esas organizaciones, primero yo tengo que conformarme como organización, por ejemplo, una asociación civil o una cooperativa, y por ejemplo, para conformar la Federación de Cooperativas, primero tengo que ser una cooperativa, y como cooperativa en nuestro conjunto vamos y formamos parte de esa federación. ¿Se entiende? Claro, vendría a ser como una especie de, o sea, son redes. Son redes también, ¿sí? Se le puede llamar de esa forma. Lo que quiero que entiendan es que, según el grado de organización, digamos, nosotros también, o sea, si entendemos estos grados, digamos, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero generar un proyecto y yo soy una cooperativa y hay una asociación civil que también tiene los mismos objetivos, quiere generar un proyecto parecido, nos podemos asociar, ¿sí? Nos podemos asociar y trabajamos juntos. Pero no es que yo dependo de la asociación o de la asociación depende de la cooperativa, ¿sí? Estamos en el mismo nivel del tipo de organización. Ahora, si estamos hablando de una federación, nosotros nos asociamos a una federación, nosotros conformamos la federación, eso es diferente, porque ahí sí nosotros conformamos una federación y a su vez otras organizaciones del mismo grado que yo conforman esa federación, ¿sí? Y conformar la federación también implica ajustarnos a ciertas reglas o ciertos cánones que esa federación propone, y bueno, y nosotros si estamos de acuerdo, integramos y velamos por esos objetivos y esas organizaciones y trabajamos en conjunto con otras cooperativas o asociaciones. Digo para entender, porque después cuando empezamos a desglosar todo esto, bueno, ¿a quién le pedimos financiamiento? Y no sé, va a ser muy difícil que nosotros le podamos pedir a una asociación civil. Más bien trabajaremos juntos con la asociación civil, digamos, ¿sí? O sea, le podemos llegar a pedir al Estado, podemos llegar a, salvo que, no sé, le podemos llegar a pedir a una fundación, por ejemplo, porque la fundación suele tener fondos propios o empresas que invierten en la fundación y la fundación puede determinar que nos da plata o cosas así, pero siempre va a ser un trabajo en conjunto, nunca vamos a depender, digamos, de esa fundación o de esa asociación civil, ¿sí? Sí, Kevin, ¿vos ibas a preguntar algo? Sí, tenía una pregunta con respecto a los niveles. Si el estatuto, el reglamento y el organigrama definen los niveles, o no hablamos si bien de estatuto, pero para conformar una cooperativa se hace un estatuto, y me imagino que para el resto de organizaciones, reglamentos o organigramas. Y cuando decís o te referís a pedir, ¿a qué sería?
pedir a las organizaciones. Y otra más es que cuando nos asociamos, por ejemplo, decís, como nosotros como cooperativa, nos asociamos con una asociación civil, si en esa unión o en esa conexión también se hace un reglamento, un estatuto o algo, o cómo es esa conexión, que dice que Sí. estamos trabajando juntos, digamos, o se arma un proyecto en conjunto, o cómo es esa parte. Hay muchos instrumentos que nosotros adoptamos para esa asociación o esa cooperación, como quien dice. Una asociación y una cooperación no implica que nosotros seamos otra organización, ¿sí? O sea, la unión no hace otra organización, menos que así digo, así lo hagamos y lo elijamos, como por ejemplo son las cámaras. Los No, no, niveles digo si están se crea definidos en un función de... Perdón. Pensé que se cortó. No, los niveles están, puede ser que se haya cortado, perdón. No sé en dónde me quedé. No, bueno, a ver, vamos por orden. Los niveles de organización están dados por el tipo de organización que nosotros elijamos ser, ¿sí? Pero nosotros no podemos ser federación si primero no somos una cooperativa, ¿se entiende? Para dar un ejemplo. Pero si nosotros nos conformamos como cooperativas y de repente queremos formar parte de una federación, al tener como estatuto conformado con sus matrículas, estamos registrados, guara, y queremos formar parte de una federación, es solamente, obviamente, interpelar a esa federación y solicitar ser parte, y ahí sí, la federación tiene su otro estatuto, su otra conformación, y dice, bueno, la cooperativa está en esta federación. Entonces nosotros podemos decir, bueno, somos una cooperativa, pero también conformamos la federación, ¿sí? La federación es otro nivel ya de tipo de organización. Pero hablando de qué quiere decir asociación, no necesariamente asociarse con otra organización implica la creación de otro tipo de organización, ¿sí? Podemos asociarnos, hay muchos instrumentos con los que nos podemos asociar, que son convenios, por ejemplo, los convenios famosos, convenios marcos, ¿sí? De proyectos. Son instrumentos que nos permiten a nosotros poder decir, bueno, estamos unidos en este proyecto y vamos a trabajar con estos objetivos, con estos recursos, con estas cosas, bajo estas reglas, pero no necesariamente implica una asociación real del tipo, bueno, tenemos que conformarnos como otra organización, ¿sí? Podemos seguir independientes, cada organización sigue independiente, pero cada uno aporta los recursos necesarios para llevar adelante un proyecto. Para eso existen los convenios, ¿sí? Los convenios marcos, con aportes, lo que sea, son como instrumentos que utilizan las organizaciones para llevar adelante sus objetivos y para asociarse, ¿no es cierto? Está que siempre vamos a necesitar asociarnos porque siempre hacen falta recursos y a veces las organizaciones, no estoy hablando solo de recursos financieros, estoy hablando también de recursos técnicos, pueden ser recursos en especies, ¿sí? O sea, cuando hablamos de recursos, no solo piensen en la cuestión financiera o en el cash money y demás, ¿sí? Pueden ser otras cuestiones que cada organización puede aportar y que en ese aporte, digamos, está bueno instrumentarlo con, no sé, un convenio, por ejemplo, ¿sí? Existen muchas herramientas que pueden servir, digamos, para esas asociaciones, ¿sí? Asociaciones y cooperación o coproducción también. En el audiovisual existe mucho la coproducción, que son varias productoras que se asocian y coproducen juntas una película para poder hacer proyectos con mayor facilidad, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos, no sé, podemos aportar equipamientos, tenemos equipamiento y podemos aportarlo, y otra productora tiene otro tipo de equipamiento y lo sumamos, o la otra productora tiene recursos financieros, o lo gestiona, o entre todos trabajamos para gestionar esos recursos financieros, ¿sí? que hacen falta dentro de una producción, por ejemplo. Nosotros hemos tenido mucha experiencia trabajando en coproducción. Algunas fueron muy buenas y otras malas, pero bueno, de todo se aprende y de todo sacamos algo, digamos, que nos permita a nosotros seguir construyendo y seguir trabajando, ¿no? Pero siempre el trabajo en equipo, el trabajo colectivo es lo mejor, digamos, para este tipo de cosas, digamos, porque la verdad es que, sobre todo el audiovisual, es muy costoso, digamos, sobre todo en recursos humanos,
Y bueno, sí o sí se necesita trabajar, sobre todo si, bueno, si queremos vivir de esto, ¿no? Cuando hablamos ya por ahí de cine comunitario, por ahí los objetivos no son el lucro, no son la comercialización, sino más bien, no sé, hay que ver qué objetivos tiene cada uno, pero pueden ser la visibilización de determinadas cuestiones, ya sean, no sé, ambientales, culturales, locales, religiosas, no sé, lo que sea que se quieran o visibilizar, o mostrar, o informar, divulgar, no sé, cualquier cosa, ver que esos objetivos determinen que, bueno, que yo quiero hacer, no sé, cine comunitario y quiero divulgar, no sé, una cuestión ambiental. Y bueno, pero de todas maneras, para lograr ese objetivo es posible que necesitemos recursos. A lo mejor no serán los mismos recursos que un proyecto industrial, pero siguen siendo recursos que hay que tener en cuenta y que uno tiene que salir a buscar o asociarse con quien nos pueda ayudar a conseguir eso, ¿no? Recordemos que para interpelar al Estado, digamos, tenemos que ser sí o sí una organización de personas jurídicas. Yo como Lucía Alcaín no puedo ir a pedirle al Estado, ¿sí? Pero sí puedo ir a pedirle como cooperativa, o sí puedo ir a gestionar y buscar recursos como cooperativa, ¿sí? Por eso estamos hablando de organizaciones, porque es lo más importante y lo que está al nivel del Estado y de otras instituciones para poder conversar y dialogar y interpelar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, totalmente. No sé, ¿hay alguna duda? No, todo clarísimo. Lo que podemos hacer mientras tanto, y si quieren conversar ahora ya, es dentro de esa experiencia que tienen ustedes con las organizaciones, ya sea, algunos dijeron que trabajan con la municipalidad, otros dijeron que trabajan con, no sé, con otras organizaciones, que estaría bueno que puedan contar su propia experiencia, digamos, y a lo mejor si quieren también consultar de última también cómo pueden seguir interactuando o por ahí subir nivel en esa interacción, ¿no? No sé si alguien quiere contar. Por ejemplo, el trabajo con los municipios. Yo también he trabajado algunas veces con el municipio y entiendo lo que quiere decir eso, pero ¿cuál es la forma de trabajo de ustedes con el municipio? ¿Trabajan en un departamento o generan sus propios proyectos y los presentan al municipio? Vieron que hay una diferencia, digamos, nosotros podemos interpelar al municipio de varias formas. Entonces, o somos miembros internos del municipio, que somos empleados y trabajamos desde una estructura interna, digamos, donde proponemos o hacemos en función de esos objetivos de ese municipio, o podemos estar externamente orbitando, digamos, y presentando actividades, propuestas y proyectos y que el municipio nos ayude o cosas así, digamos. O sea, obviamente la primera opción, nosotros somos individuos que formamos parte de esa organización. La segunda opción, somos miembros de otra organización que interpela al municipio, ¿se entiende? Porque la segunda, insisto, como ciudadana es más difícil que yo, como Lucía Alcaín, vaya a la municipalidad, y puede ser que presente un proyecto, pero de todas maneras el municipio me va a pedir que o lo enmarque o lo arme como proyecto interno o cosas así, porque es muy difícil que el municipio me baje recursos a mí, Lucía Alcaín, ¿sí? A menos que yo haga un servicio, aporte un servicio y sea proveedora, que esa es otra forma también. Pero si no, ahora, si yo formo parte de una cooperativa, y como cooperativa voy e interpelo al municipio, es diferente, porque ahí la conversación es de par en par, ¿sí? Entonces, cuéntenme cómo trabajan ustedes, por ejemplo, los que trabajan con municipios o que trabajan con instituciones, cómo lo hacen. Estaría bueno, así de paso charlamos un poco a ver cómo hacen. En mi caso, normalmente ellos me piden puntualmente por ahí alguna cobertura fotográfica o la realización de algún proyecto audiovisual, ¿no? Quiero hacer un video así, así, así. Pero buenísimo la data esa, ¿eh? No se me había ocurrido que podía presentar como un proyecto. Bueno, acá es medio áspera la cosa igual, pero para la cultura.
Bueno, en todos lados debe pasar lo ¿En mismo. dónde? Sí, ¿en dónde no? Claro. Claro, no es que no se me haya ocurrido, es que hemos hecho proyectos con colegas por nuestra cuenta, así, por ahí que conocemos a alguna directora, vamos a una escuela, nos habilita el espacio para dar una charla, etc. Pero está buena la idea de esta que comentás, ¿no? De por ahí armar un proyectito, sumarle todas las charlas que ya fuimos dando, etc. Y por ahí, a través del municipio, hacer algo un poquito más organizado, más metódico. Está buena la data, gracias. Un poco el trabajo que nosotros hacemos, esto que hacemos a principio de año, cuando yo les pregunto, hicieron el contacto con el municipio y después nosotros desde el IABIN lo que hacemos es presentar el proyecto del Cine Joven Comunitario, a ustedes como referentes del espacio, bueno, hay más receptividad, a veces no. Esta es la charla, esa costosa que plantea Sergio, y hay veces que bueno, que abren genial y les parece muy bueno, y ahí es donde quedan ustedes después como a cargo de seguir trabajando, y otras veces, bueno, no tenemos ni una puertita, no nos dicen ni el visto, vamos. Pero es esa un poco cuando yo les planteo esta cosa de lleguen a sus municipios y a ver qué puertita podemos tocar, ¿no? Ahora está más explícito. ¿La luz se cayó? Ah, bueno, Lu tiene un internet muy fino que me dijo, por ahí se corta y ahí volverá. Bueno. Kevin, ¿a vos te quedó claro lo de la respuesta? Porque te vi cara de raro cuando dije que todos los entendieron. Sí, la respuesta, ¿cuál? Y lo que vos consultaste, lo que vos... Sí, por ahí me faltó la parte de que ella decía si le vamos a pedir, y quería por ahí que se profundice un poco más en ese término, si vamos a pedir. Es que ahí te habla de los instrumentos. O sea, vos cuando vas a un espacio, cuando decidís asociar con un espacio o llegar a un espacio, ahí es donde se arman los convenios. O sea, el IABIN hace un convenio después con el municipio. No, Firma claro, un pero convenio. por ahí más escalones más bajos, como decir, bueno, un colectivo comunitario. Si es el IABIN, sí tiene más peso y obvio que... No, pero pongo el IABIN porque soy de acá, pero si yo fuera la productora de los Ojitos Claros, también sería la productora que llega a la municipalidad a pedir eso. A eso me refiero. Claro, pero mediante qué instrumento. Eso es lo que voy como, bueno, presentamos un proyecto y el proyecto que incluimos dentro o no proyecto y más, eso, digamos, como esa parte quería por ahí que se desarrolle un poquito más, la parte de ir a pedir nosotros como ya vimos, nosotros como productor Ojitos Claros, ¿cuál es el proceso que hacemos, que por ahí justo se cortó capaz, pero que hacemos como productora hacia el municipio, digamos, qué elementos o qué herramientas tenemos para usar, para implementar en esa puja también, porque es ir a capa y espada. Me está pasando a mí ahora, yo estoy presentando el proyecto del campamento fotográfico Monte, y donde pueden te ponen trabas, digamos, pero lo estoy haciendo también como yo. Bueno, ahí es lo que te dice artista. del instrumento, es como vos te tenés que organizar con tu grupo y plantear al municipio que ustedes son un grupo, como se llame, que quieren llevar este campamento, que quieren llevar, o sea, desde ahí el proyecto, que es lo que ella un poco marca bastante, ¿volvió ella o no? Es un poco la situación de que vos a la hora de escribir el proyecto está bueno que haya atrás una organización y no sea Kevin Ruppel presentando eso, porque ahí por ahí no, pero si vos al municipio le caes, si somos una organización del Puñapirulo, el grupo de los, no sé, por eso es importante armar la organización, por eso cuando yo les planteo a ustedes que ustedes con su equipo, con su grupo, vean cómo se organizan y se forman, porque cuando uno presenta solo, no es lo mismo que si ustedes ya se empiezan.
O sea, al instrumentar y decir, somos un grupo, el grupo ecologista Cuñapirú, el grupo no sé qué cuánto, ya llega con otra fuerza al municipio. Y ahí empiezan el diálogo, que ahí se convierten en esos instrumentos que ella plantea, que puede ser el convenio, o bueno, ahí. Pero me parece que volvió o no volvió Luz, se fue. Por ahí el armado de la planificación, ¿no? de nuestro proyecto. Pero antes de llegar a esa parte, lo que sí tenemos que entender es que dentro de este mundo de organizaciones, digamos, lo importante es saber nosotros quiénes somos en ese ámbito, digamos, ¿no? O sea, me refiero a quiénes somos como, bueno, es mucho más difícil, o por lo menos nuestra actividad se hace mucho más difícil si nosotros nos presentamos en forma física individual, ¿sí? Es mucho más fácil si nosotros conformamos una organización X y después salimos con esa organización como emisora, digamos, o emisora de nuestro proyecto, o conversadora, si se quiere, para poder nivelar con una institución o con otra organización. Cuando hablamos de niveles tiene que ver con eso, o sea, el municipio es más difícil que nos dé bola, digamos, así diciendo mal y pronto, si somos individuos, ¿sí? Me refiero al municipio ahora como eje, digamos, porque bueno, que hay mucha gente trabajando en los municipios y eso está bueno. Pero incluso si nosotros queremos activar nuestra gestión a nivel provincial o a nivel nacional, sí o sí el Estado nos va a pedir una conformación colectiva, ¿sí? Ya sea legal, sobre todo a nivel provincial y nacional, tiene que ser en lo posible legal, porque bueno, hay otras cuestiones, tanto financieras como administrativas, que hay que tener en orden, ¿no? Pero más allá de eso, por ejemplo, a nivel local se puede hacerlo también en forma un poco más, no tan formal, como ser una organización del tipo ONG, cooperativa, asociación o fundación, ¿sí? O asociación simple, o si vamos a la parte comercial, por ejemplo, las sociedades anónimas, las SRL, también son todas organizaciones comerciales, pero siguen siendo organizaciones y personas jurídicas que pueden interpelar al Estado en el mismo nivel, ¿sí? Cuando hablamos de bueno, nada, estábamos hablando de las organizaciones y por qué es importante, porque justamente para poder hacer gestión sobre todo, y sobre todo si le vamos a pedir al Estado o si vamos a pedir a otro tipo de organizaciones, tenemos que tener el mismo nivel de discusión. Es como que siendo personas físicas todavía somos adolescentes, digamos, y siendo personas jurídicas ya somos adultos y podemos interpelar a otros adultos para trabajar, ¿se entiende? Personas jurídicas son todas las organizaciones del tipo sin fines de lucro, o pueden ser las organizaciones comerciales, las SRL, la sociedad anónima, todas esas son organizaciones comerciales, digamos, que también son personas jurídicas y que pueden interpelar de otra manera, obviamente, pero bueno, tienen otros objetivos, y a lo mejor los objetivos son de lucro, pero siguen teniendo el mismo nivel de charla, por ejemplo, con otras organizaciones o con el Estado, ¿sí? Cuando hablamos del Estado, hablamos no solamente a nivel provincial o nacional, sino también el municipal. El municipal, las instituciones, las municipalidades son del Estado, ¿sí? O incluso cuando hablamos del Estado, no solo hablamos del Estado político partidario, digamos, donde nosotros vamos y tenemos una reunión como las municipalidades, sino que